Bien, arrancamos. Bueno, bienvenidos a todos. Estamos en el Meetup de Bahía Blanca. Hoy vamos a estar haciendo un pequeño workshop sobre Topic Center y API Catalog. ¿Quién les habla? Juan Grubazo. Soy en Integration Architect en Avio Consulting, me desempeño ahí. Mi LinkedIn es JC Basso. Estoy MuleSoft Ambassador. Y bueno, esto hace muchos años que estoy en el mundo de integraciones y ahora puntualmente estoy más abocado a MuleSoft. Y bueno, los últimos ya 7 u 8 años casi. Pasa rápido. Housekeeping. El recording va a estar disponible después. Acá dicen que no, pero bueno, este es un slide que ya usé de otra meetup, así que pasamos adelante. Agenda. Vamos a una pequeña intro sobre Agentforce, algo de conceptos de Agents, Topics y Actions, y nos vamos a lanzar al workshop. El workshop va a ser una mezcla, un poco con Agentforce y otro poco con MuleSoft en sí. Importante, todo este statement lo que indica es que no tienen que hacer decisiones de compra en base a lo que siempre consulten a su vendedor de Salesforce MuleSoft para esas cosas. Bien. Yo asumo a esta altura que ya todos tienen su Trailhead account porque sin eso no se hubiesen podido conectar al link que les pasé para que se bajen o se conecten y se creen su ejemplo de Coral Cloud. Porque ahí Salesforce funciona, para el que no tiene mucha idea, como es un software as a service. Uno puede crearse distintas instancias. Uno cuando paga está en la instancia de prod y se conecta con un usuario y password a esas instancias. Y si no, para lo que es todo lo que se lower environments, ambientes de desarrollo, inclusive para pruebas, están los playgrounds. Los playgrounds son como instancias pequeñas, algunas veces con menos funcionalidad que otras. Y lo que ocurre con este Trailhead Batch es que uno se va a crear una instancia con ciertos componentes que son los que vamos a utilizar ahora, que van a estar habilitados, obviamente. Bueno, acá habla de algo que ya a esta altura todos lo tenemos bastante digerido. Arrancamos con los chatbots, los copilotos y ahora estamos en la era de los agentes. La idea de los agentes es que sean proactivos, que sean confiables y autónomos. Más de lo mismo, los agentes lo que vienen a incluir es el uso de LLMs, que son los Large Language Models, que son los que nos permiten hacer sentir que un software pareciera que piensa o que relaciona. Si bien por detrás no deja de ser software que realiza operaciones matemáticas y no deja de salir de un entorno de software, da la sensación de que piensa, da la sensación de que responde coherentemente, pero no siempre sabemos que es software. Y lo que ocurre aquí es que Agentforce es como si fuera un framework para realizar ese tipo de agentes. Y dentro de lo que es un framework, que ya está trabajando en software, lo que ocurre con los frameworks es que los frameworks nos dan un marco donde vamos a tener que seguir ciertas normas y reglas para poder generar cosas. Dentro de ese framework ya están incluidos algunos beneficios o condiciones que están apuntados al enterprise, donde existe algo llamado Instant Trust Layer, que son capas de seguridad focalizadas en los LLM, donde evitan que vos pierdas información, mantienen todo lo que es sensible, se detecta y no lo envía a los motores de LLM, sino que los enmascara, los tokeniza. Tienen un montón de cositas que están por detrás que hace que el framework, supuestamente, en teoría, por lo que eso no me ha tocado utilizarlo en producción, pero es production ready para las empresas. Nada, ¿cuál es el objetivo de los bots y los agentes autónomos? Los bots son repetitivos, todo depende de cómo los codeamos, de los if que les demos,
y no tienen mucha acción. En cambio, los agentes son más dinámicos y según los contextos de los que la persona esté escribiendo del otro lado, tienen capacidad de entender o poder comprender de una forma más directa lo que tienen que hacer. Las diferencias, ¿no? En bots, como decíamos, tenés que programar todos los if, los diálogos son totalmente rígidos. En cambio, los agentes autónomos se basan en comandos de lenguaje natural, donde uno puede escribir de forma indistinta y uno no tiene que andar comparando texto buscando expresiones, sino que por el principio de tener un LLM por detrás, hace que pueda comprender lo que un usuario está solicitando. ¿Mm? Otro detalle importante, a medida que los datos se van incrementando en lo que sería una compañía o la base de conocimiento que nosotros le damos a esos agentes, los agentes pueden ir respondiendo de una forma más precisa. En cambio, en los bots siempre tenemos que andar programando y actualizando y no es algo dinámico por lo general. Poco más de teoría, los atributos del agente o lo que se busca es que tengan un rol claro, sepan a qué información pueden acceder y a qué no, qué acciones van a hacer, cuáles son las capacidades que le vamos a dar. Guardrails, que eso es súper crítico en este tipo de framework, no siempre están presentes en todos los frameworks que dando vueltas para generar agentes, que es dónde frenarse, o sea, dónde hacer una cosa u otra, y después están los canales que son, por lo general últimamente vienen siendo chats, pero yo creo que en algún momento esto va a ir evolucionando a mejores cosas. El rol, bueno, es lo que veníamos diciendo. Define qué es lo que tiene que hacer, cuáles son sus objetivos y cómo lo debería lograr. Trusted Data, eso es súper crítico para un agente, es la información válida que nosotros le vamos a dar a la gente para que sus respuestas sean, en inglés es grounded, sean como dadas a cierta información. Muchas veces ha pasado de que utilizan o se selecciona cierta información que puede tener cierto tipo me sale la palabra en inglés, bias, que es, no es, Sesgo. sesgo, ahí está, esa era la palabra que me faltaba, gracias. Tienen sesgos. ¿Por qué? Porque no siempre toda la información que uno puede estar capturando puede ser correcta, porque un sesgo puede ser por localización. Capaz cierto tipo de información recolectada para Buenos Aires va a ser distinta a lo que está en el interior del país. Un ejemplo muy básico, viaje en colectivo. La gente que está en Capital o en Gran Buenos Aires tranquilamente te va a decir que viaja 1 hora por día, pero eso no te va a ocurrir en el resto del país. Capaz en Córdoba o en Rosario, pero no en el resto. En el resto van a ser 15 minutos, media hora como mucho, porque las ciudades son mucho más pequeñas. Acciones son las tareas que nosotros le vamos a dar a los agentes. Vuelvo de vuelta, acuérdense que esto es un framework. El framework tiene cierto tipo de cosas que nos van a permitir darle funcionalidad a los agentes que vamos a estar creando. Y las actions son una de esas. Son llamadas a APIs, ejecución de código que está dentro del contexto de Salesforce, que van a hacer que el agente que pueda hacer cosas, consultar cosas y estar, entre comillas, como vivo. Guardrails, de vuelta, es lo que les había dicho antes, son los límites en donde queremos que haga cierta cosa o no. ¿Por qué? Un ejemplo de un guardrail puede ser de que de la información que recibe no muestre nunca, no sé, un código de una tarjeta de crédito, porque capaz viene la información, pero nosotros le tenemos que decir a la gente que eso, por más que venga, no queremos que se lo muestre nunca. Y los canales es como una persona se va a comunicar con el agente, ¿no? En Salesforce hay varios canales distintos. Por ejemplo, hay lugares donde uno puede programar un combo, una cajita de texto donde le decís a la gente, mira, rellename esto con un resumen de lo que está ocurriendo en un caso. Tener un caso en Salesforce es una de las funcionalidades que tiene, que eso puede ser seguimiento de casos, puede ser seguimiento en un pipeline de venta. Podés decir, bueno, generame el correo electrónico para hacer seguimiento de una venta. Ese es un tipo de canal. Otro tipo de canal puede ser tener
un chatbot en Slack, donde vos le decís, tengo la venta tanto, ¿cómo estamos de el estado? Tengo que ponerme en contacto, le tengo que mandar, y que el chat, el agente, mire en Salesforce toda esa información y te devuelva. Entonces, es muy importante también saber para qué canal nosotros estamos armando un agente. Un poquito más de contexto es, dentro de Agentforce, como le dije, tenés los distintos triggers, los canales, qué información se va a tomar, todo eso se junta y se lo envía a un LLM, y en función de varias idas y vueltas al LLM, Agentforce lo que hace es, si un usuario me pidió, por ejemplo, un correo electrónico para seguir una venta, se fija en los datos del CRM. De por sí, empieza a iterar en, bueno, el usuario me pidió el correo, perfecto. Tengo algo que me pueda obtener esa información, y ahí es donde aparecen los topics y las instrucciones, que esto es algo que es lo que vamos a ver ahora en el workshop. Y ahí se van encadenando una serie de operaciones contra el LLM dentro de este framework, donde se van enriqueciendo los prompts con la información que me dio el usuario, más lo que voy obteniendo de información del CRM y las posibles acciones. Otras acciones pueden ser llamar una API, que es lo que vamos a hacer, y obtener más información. Y en función de eso se genera una salida, una respuesta al usuario. ¿Qué más? Bueno, esto es toda la parte de Agentforce, que hace mucho marketing, que está todo bien, y el camino de cómo fue evolucionando, que esto fue más o menos lo que les venía diciendo. Hay un montón de información en Internet dando vuelta. Agentforce se supone que está funcionando bien en muchos clientes. Y bueno, ahora vamos a lo que más nos importa. Topics, es lo que yo les decía antes, son el conjunto de herramientas que van a tener los agentes, a los cuales los topics van a tener instrucciones de siempre mirá el estado antes de devolver el label que te devolvió. Como primer paso, ¿viste? Antes de procesar, preguntar o educar al cliente en el proceso de cómo utilizar los knowledge articles. O sea, hay un montón de instrucciones que uno les va dando dentro del topic junto con las actions que tiene. Entonces, el topic engloba el concepto de instrucciones, de guardrails, que lo vamos a ver más adelante, y de actions. Esas cosas que, si uno se pone a verlo, es muy parecido, no sé si están familiarizados con el concepto de MCP, que es el Model Context Protocol, donde también a un LLM le damos una herramienta donde le vamos a dar un contexto, y dentro de ese contexto, acciones para realizar. Permítanme un segundito. Tengo que resolver un temilla. Bien. Y algo que es la herramienta dentro de Salesforce para poder utilizar estos topics es Agentforce Studio, donde en Agentforce Studio, que lo vamos a ver rápidamente, uno puede modelar las acciones que uno quiere que la gente realice. Entonces, el concepto acá de estos agentes, armados con Agentforce, es que nosotros les vamos a dar las herramientas, la guía de cómo queremos que use esas herramientas, y después solo el motor del LLM es el que termina detectando qué herramientas tiene que usar y cómo tiene que ir respondiendo. A su vez, también existe algo llamado Model Builder, que te permite utilizar LLMs distintos al que te provee Agentforce, que por defecto es el de ChatGPT. Bueno, más cosas de lo que ya venimos hablando, y yo ahora de acá me voy a saltar a lo que más nos interesa, que es el caso de uso de Coral Clouds. Hasta ahora
¿Cómo venimos? ¿Cómo se sienten? Bien, bien, bien. Se Bueno, entiende todo. voy a cambiar. Todo bien también Y por acá. ahora, perfecto. Ahora lo que vamos a hacer, no sé, bueno, igual vuelvo a enviar en el chat el, el link. Vamos a hacer este workshop que está ahí y vamos a hacer así. Vamos a cambiar que se comparte y compartir la pantalla. Bien, los que no están familiarizados, este es el Anypoint Platform. Y dentro del Anypoint Platform, lo primero que tenemos que hacer, esta es una cuenta trial que creé yo hoy a la mañana, pues se pueden crear todas las que quieran, inclusive hasta usando el mismo correo electrónico, duran 30 días, por esos 30 días tienen un montón de funcionalidades ya disponibles dentro de la plataforma. También acá en mi otro tab lo que tengo es mi instancia de Salesforce, de Coral Cloud, donde hice los pasos que estaban ya les mandé en el documento anterior, en el correo, donde le instalé la aplicación de Coral Cloud y los datos. Yo vengo acá y pongo Coral Cloud, tengo Coral Cloud Resort. Que si lo abrimos, que vean, tenemos acá, esto es Salesforce. Esto es para un resort de unos hoteles y uno maneja cuentas, contactos, experiencias, para que las experiencias las puedes uno reservar y así. Y lo mismo con los bookings de las habitaciones. Todo esto es ficticio y son datos de prueba para que nosotros los utilicemos. Bien, volviendo al workshop. Lo primero que tenemos que hacer es ir a Access Management, porque acá lo que vamos a hacer, la configuración clave, bien, se me acaba de salir, no nada. Este soy yo, y lo que tenemos que hacer ahora es justamente, como MuleSoft fue adquirido por Salesforce hace ya unos años, de a poco se está todo como incorporando. Esto era un framework, como un, un iPass totalmente separado de Salesforce y cada vez se va como integrando. Todavía la integración no es súper feliz, pero se ha mejorado un montón. Con lo cual, lo primero que hay que hacer es que a nuestro usuario, que es el usuario que vamos a utilizar para que se conecten, le tenemos que agregar ciertos permisos. Los permisos que le vamos a agregar son algunos de Exchange, porque vamos a hacer operaciones en Exchange. Creator. Vamos a agregarle en Runtime Manager. Delete Application. Delete Application y Read Application. Y en Design Center vamos a agregarle la de Design Center Developer. Son 6 permisos que vamos a agregar, que los vamos a agregar al Business Group, que es la organización mía. Acá, este concepto es como si fuera la organización que está dentro de la plataforma de Anypoint y es la que se va a conectar con la plataforma de Salesforce. Agrego todos los ambientes y agregamos los permisos. Llegaron a este punto, pudieron realizarlo. Bueno, si no dice nada nadie, asumo que sí. Y voy a ir siguiendo, entonces. Cualquier cosa me frena, pero bueno, y en el peor de los casos se puede volver a ver el video. Esa es la parte de los permisos. Después tenemos que habilitar Einstein. Para habilitar Einstein, y esto es como que la parte nueva para la gente de MuleSoft que tiene que ir familiarizándose, hay que buscar Generative AI, está en Setup. Acá prendemos Einstein. Como les había dicho antes, esta es una instancia de prueba que también dura creo que un mes o un poquito más, que es gratuita. También uno puede
hacer la cantidad que quieras y utilizarlas para probar, desarrollar, aprender cosas. Una vez que habilitamos eso, lo que tenemos que ir es habilitar Agentforce. Pero antes, y esto es parte de cómo funciona Salesforce, siempre es conveniente cuando uno habilita este tipo de operaciones, refrescar la pantalla entera. Porque hay menús que van cambiando en función de estas operaciones que habilitamos y es importante refrescar. Ahora ya tenemos Agentforce que antes no estaba y tenemos que habilitar los agentes. Habilitamos los agentes y habilitamos el agente por defecto que es el que vamos a estar editando. Y ahí apareció. Va todo como con su tiempito. Bueno, una vez que habilitamos esto, significa que ya tenemos del lado de Salesforce todo listo para poder utilizar lo que hablamos en un principio de este framework llamado Agentforce. Ahora lo que vamos a hacer es vincular Anypoint Platform con Salesforce. Para hacer eso, lo que tenemos que buscar acá es Anypoint y tenemos que visualizar la conexión, la información de la conexión, que nos va a dar esta información. La información la copiamos y venimos a Access Management. Dentro de Access Management, que vamos de vuelta. Access Management es una parte de administración de toda la plataforma. Cuando tenemos que hablar de Design Center, es una parte de la plataforma. Exchange es nuestro catálogo de todos los artefactos que están en la plataforma. API Manager nos permite las configuraciones de las API. Governance nos da un pantallazo de en qué estado están las APIs con respecto a políticas de cómo se desarrollaron, de seguridad, etcétera. Runtime es lo que ejecuta, lo que tiene la implementación de las APIs en MuleSoft, si es que están hechas en API. Monitoring nos permite visualizar el estado de en los runtimes y Visualizer te da una visión gráfica de todas las APIs que tenés desplegadas. Hago este comentario, ¿por qué? Porque esto no es solo, MuleSoft es un montón de cosas, no solo lo que vamos a ver acá. Bien, dentro de Asset Management vamos a ir a Salesforce. Importante, podemos habilitar esto ya que estamos, le decimos que sí, que Einstein, lo que habilitamos de Einstein de este lado, lo que hacemos es que se lo habilitamos del lado de MuleSoft también. Y ya van a ver dónde se utiliza. Y aquí lo que hacemos es agregar la org que obtuvimos de acá. Y este es el primer paso para vincular Salesforce con MuleSoft. O sea, las business orgs se tienen que conocer. Ya tenemos ya le agregamos la primera URL, que es esta. Y ahora tenemos que traer, agregamos la Anypoint Platform Org Key al otro lado. Cuando venimos de este lado, tenemos que agregarle todo este embrollo. Yo supongo que en algún momento, el corto plazo, se va a automatizar mejor. Por ahora, es lo que hay. Bien, ahí ya generó una conexión. Por detrás no solo es que se hace esta conexión que vemos acá, sino que se generan ciertos permisos, configuraciones del lado de Salesforce para poder vincularse y conectarse mediante las APIs y con las APIs de MuleSoft. Bien, acá le damos Close. Le refrescamos la pantalla y volvemos a Anypoint. Bien, ya tenemos todo, entre comillas, avanzado. Ahora, volvemos a Access Management y acá lo que tenemos que habilitar es esto. Este check. Tiene que estar disponible.
nos está diciendo todo lo que va a ocurrir, le vamos a decir que sí, que queremos que esta business org también sea accesible y grabamos. Entonces ya acá nos dice, you allow this Salesforce org to import APIs. Que eso es lo que nosotros queremos hacer. ¿Qué significa? Que vamos a estar desplegando e implementando APIs en la org, en el Business Group de MuleSoft, y las vamos a poder importar dentro de Salesforce de una forma cuasi automática. ¿Ok? Bien, si ahora pasamos acá, vamos a habilitarle Einstein en la plataforma, ya que ahora está todo vinculado, y cerramos. Ahí lo que ya hemos hecho es vincular Salesforce con MuleSoft, la organización esta que tiene este ID, que este es el administrador, o sea, yo con mi correo, está conectada con Salesforce, con esta instancia en particular de Salesforce. Y lo mismo de este lado. Le dijimos a esta org que, si vamos a ver details acá, a esta Salesforce org, que está en esta URL, que se puede conectar con MuleSoft. Imagínense que estos son como dos clouds separadas que se están conectando. ¿Ok? Es por eso que es necesario todo esto. Bien. Ahora, ¿cómo venimos? Todo bien, Juan. Súper bien. Bueno, Todo bien. paso Todo. siguiente. Bárbaro. Paso siguiente, hay que tener instalado VS Code. Antes, hasta creo que era marzo de este año, existía una versión de VS Code que corría dentro del navegador, que estaba. Pero ahora tenés que tener una non-trial enterprise license para usarla. Antes con la trial la podías usar, pero ahora no. Entonces tenemos que sí o sí caer en la versión de escritorio de la herramienta. Paso número 1 para utilizar la versión de escritorio de la herramienta y que todo sea más fácil, loguearse en la plataforma. Acá, con este botón, una vez que está instalado, o sea, dentro de VS Code, si lo descargan de aquí o descargan del link que les pasé, se descarga el VS Code más las extensiones requeridas de buscar de Anypoint Platform. Todas estas extensiones de Anypoint Platform son las que nos permiten o las que transforman VS Code o Cursor en su defecto, que también puede funcionar para lo mismo, en la herramienta para realizar desarrollos de Mule. Si nosotros venimos a Anypoint Code Builder, que ese es el nombre de la herramienta, ya tenemos un montón de operaciones. Pero antes de realizar cualquier operación y que todo sea más simple, si bien todo lo que vamos a hacer se puede hacer de múltiples maneras, vamos a arrancar por el camino más fácil. El camino más fácil requiere que nos loguemos en la plataforma, que desde el IDE nos loguemos. Lo que hace es abrir en el navegador una pantalla donde te dice de loguearte. Como yo ya me había logueado en el navegador, lo único que hizo fue ir y volver al navegador. Ahora ya estamos logueados. Una vez que estamos logueados, vamos a ir al paso número 1 del ejercicio, que es crear la app de MuleSoft. Para crear la app de MuleSoft, primero, antes de crear una app, tenemos que crear el API. Para crear el API, vamos a Design API. Vamos a clicar ya no lo vamos a usar. Y en el workshop están todos los pasos. Muy importante y clave para esto es que queremos que esta API esté habilitada para Agent Topics y Actions. Entonces, ¿se acuerdan lo que hablamos al principio? De que vamos a hacer un topic que va a tener actions para que el agente los pueda utilizar. Bueno, eso es lo que estamos buscando.
El nombre del proyecto va a ser este, que también está ahí en el... Yo me voy a armar una carpeta, CV2, para hacer los proyectos, y acá vamos a ponerle, vamos a dejarlo ahí. Te hago una pregunta, Juan. Adelante. ¿Hay algo que nos dé el Code Builder, digamos, un plus a comparación de el IDE de El Anypoint? Anypoint Studio, Sí. la realidad es que esto que estamos haciendo no se puede hacer con Studio por ahora. Ah, perfecto. Esto de, por ejemplo, de Enable API for Agent Topic. Exactamente. Y ahora les voy a mostrar cuál es el impacto de esto. Ok. Y ya que estamos totalmente integrados, yo ya sé que voy a utilizar este Business Group. En los pasos del workshop te dicen que lo dejes en blanco. Yo, como ya me lo guié y ya sé que voy a trabajar con este Business Group, que es mi organización de MuleSoft, yo ya lo selecciono y creo el proyecto. Y otro tema también no menor es que le decimos que sí le creemos. Tema no menor es que esta es el IDE que yo creo que corto plazo o mediano plazo va a terminar reemplazando Studio. No creo que sigan con los dos a la vez, pero bueno, eso es opinión totalmente personal. Sí. Hablamos de Topic. El Y, Topic, sí, perdón, Juan. Ahí, el Code Builder puede ser que en su momento, viste que dijiste que va a reemplazar al estudio. Actualmente no lo está haciendo por algo de DataWeb, como que no tiene todas las funcionalidades del estudio. no, yo veo que tiene casi todo. De hecho, podés trabajar tranquilamente con todas las operaciones. Ya agregaron en Unit, que el año pasado faltaba, por ejemplo. Ya se pueden editar desde Anypoint Code Builder, podés ejecutarlos, podés correr también en modo debug de todo. Y es más, de DataWeb tiene más cosas que Studio. Ah, perfecto. Está bien. Gracias. Bien, Juan, de y nada. perdón, te interrumpo, te Sí, quería hacer una pregunta cuando estábamos configurando la integración, ¿no? Entre Einstein y sí. Anypoint Platform. ¿Se puede hacer entre APIs y cuentas de Salesforce que pertenezcan a distintas organizaciones con el tenant y eso, o solo es dentro de la organización la integración? O sea, La interacción con el... Y vos vas a poder conectarte, por lo que yo tengo entendido, es una org de MuleSoft por instancia de Salesforce. bien. Bien, bien, bien. Una sola conexión. Bien, listo. Pero podría ser dentro de otra organización esa API. O sea, mientras se tenga acceso a la key que te genera Salesforce. No sé. No Mm, sé si te va a funcionar esto. En claro, el peor de los casos, siempre tenés la opción de que tu org está conectada con, y acá yo más bien hablo de oído, si vos conectaste esta org con una org de MuleSoft, pero vos tenés otras org que tienen las APIs que querés consumir, capaz terminás haciendo un proxy con tu org acá. Y claro. si no, eh, Salesforce siempre tiene la forma de invocar APIs de otras maneras y no de esta. Esta es una de las tantas formas de agregar APIs. Bien, excelente. Gracias. De nada. Bueno, volviendo a los Agent Topics. El topic, lo que justamente habíamos dicho, que le poníamos un nombre y vamos ahora a... Si siguen el workshop tiene la definición que en este caso no estamos armando un RAML, como se habrán dado cuenta, sino que estamos utilizando un YAML. Para los que ya están en el contexto de MuleSoft, el RAML es como la Biblia, por así decirlo, de API. Bueno, ¿qué ocurre? El RAML que ya está deprecado. Nuevas APIs de MuleSoft se tienen que implementar con OAS, con OpenAPI. Y alineado a eso, toda esta funcionalidad de los topics y las instrucciones de los topics, ¿qué significa? Significa que yo tengo mi API definida en RAML no, perdón, en OAS, como cualquier WSIMPLY agregado, pero se agregan
estas informaciones, este metadato, por así decirlo, que es el que le permite de forma automática al framework de Agentforce detectar si esto requiere información de usuario, de dónde viene la información, la descripción. Fíjense que así como en el MCP uno agrega qué va a hacer en cada operación, el detalle, para que después el LLM entienda qué hacer, aquí pasa lo mismo. Uno agrega instrucciones. Always check the customer relative status before finalizing the booking. O sea, son todos los pasos que les vamos a dar a la gente para que utilice correctamente las operaciones de esta API. Así como también se le agrega una descripción a la API, se le agrega una descripción a cada operación, que en MCP más o menos es muy similar el concepto. Lo que no tiene quizá MCP tan así es el tema de los guardrails, que son las instrucciones. Pero MCP es más acotado. MCP es solo la definición del endpoint, por así decirlo, de la operación, y esto apunta a un poquito más. ¿Pero por qué? El framework que estamos utilizando, Agentforce, apunta a un poco más que solo lo de MCP. Yo cuando vi MCP, después de haber visto esto, como que todo me hacía mucho sentido, porque estoy queriendo abrir esto para que me muestre de vuelta el otro editor. Bueno, no Te quiere. puedo hacer una pregunta, Juan, mientras. Sí. Respecto a esto que mencionás de MCP, porque hasta hace no mucho, Agentforce no soportaba MCP. Esto fue algo que salió, creo que el mes pasado, es algo bastante nuevito, que Agentforce ahora soporta MCP. Y mi duda es, no sé si hay algún lineamiento o alguna info que vos tengas respecto a, bueno, ahora que ya lo soporta, ¿cuál es el camino más óptimo o correcto para ir por topics o MCP? ¿O depende del caso de uso? Si uno va a reemplazar al otro o no, van a convivir. Tengo un poco de dudas respecto a eso. No sé si sabes, tenés info. Mira, no sé cómo van a ir, para qué lado lo van a llevar. Yo también vi que se habilitó. Traté de hecho buscar en la instancia esta para pegarlo y tiene un MCP como un market, tiene, pero no investigué mucho. Entonces, por ahora, Sí, es que sé creo que que no hay mucha info. Yo traté de investigar, pero está el yo también. anuncio de que Y Agentforce sí, lo pero soporta. Incluso lo hablé con algunos arquitectos de MuleSoft también. Y como que no hay mucha info al respecto. Entonces, bueno, nada, supongo que en algún momento, pues, no sé si MCP va a reemplazar a los topics, si van a convivir los dos, cuándo conviene uno, cuándo conviene el otro. Esa parte es como que no está muy claro. Pero bueno, sí, supongo. es verdad lo que decís, no está claro, pero si bien hay cierto solapamiento, tampoco es 100% el solapamiento. Como decía antes, para mí los topics abarcan un poco más y es totalmente Ok. focalizado a Agentforce Ujú. y MCP es más genérico. Claro, sí, ni hablar, ni hablar. Sí, en ese sentido sí. Pero respecto, o sea, si solamente necesitamos darle a Agentforce información de alguna fuente, por ejemplo, mi duda era, bueno, ahora que en teoría se pueden usar las dos cosas, ¿cuál es mejor usar? Teniendo MuleSoft, teniendo Agentforce. Y Obviamente MCP es más genérico, lo podría conectar a cualquier Ujú. LLM, además de Agentforce, pero si hablamos solamente de Agentforce, me queda la duda cuál de los dos caminos sería el recomendado, por decirlo de alguna manera. Yo creo que siempre uno termina en cuál es la herramienta más indicada en función del tiempo que tengas para poder realizar una cosa u otra y así. Ok. Sí, Al menos en mi experiencia muchas veces cuando hay solapamientos terminan yendo por ese lado, de sí. buscar el balance, ¿no? Entre cuánto tiempo tengo, dinero y utilidad y valor que le saco. Ok, yes. Perfecto, gracias. De nada. Bueno, el workshop básicamente lo que nos indica es utilicemos este porque vamos a utilizar, agregar, y luego, importante porque si no, esto no se integra correctamente con Agentforce, hay que correr el rule set de governance para que con API es conformance respecto de los requerimientos de Agentforce. Una vez que ya está eso realizado, el siguiente paso, y de vuelta, esto mismo, publicar una API se puede también publicar desde Studio.
Este es así, y vamos a ponerle publish, vamos a ponerle API to Exchange. Publish to Exchange. ¿Qué hacemos acá? Acá lo que estamos diciendo, haciendo es publicar esta definición de API en Exchange. Al publicarla en Exchange, después lo que vamos a realizar es importarla para implementarla. Y eso también un poco que cambió no es que cambió, pero sino que cada vez está más forzado el hecho de que se definan las APIs, las interfaces primero, se publiquen en Exchange y después se descarguen para realizar las implementaciones. Y acá lo que vemos es que a dónde va a ir el ID del asset, el nombre, ya aparece los tags de Agentforce. ¿Por qué? Porque se le agregó todo este encabezado que estamos viendo acá. Todo esto es lo que después este amigo se da cuenta perdón, que sirve para Agentforce. Y publicamos. Acá puedo publicar súper fácil en Exchange. ¿Por qué? Porque yo ya me conecté en mi Anypoint Platform. Si no hacía esa conexión antes, me pide conectar, me pide un montón más de pasos. Si yo vengo ahora a mi platform y voy a Exchange, abajo, como venimos, en una de esas llegamos. Capaz nos extendemos un poquito más. Acá tenemos la API que acabamos de publicar hace 16 segundos. Y como toda API en Exchange, nos dice que es una REST API y nos arma la documentación de forma automática. Y ahora se agregó lo de generar documentación, que también está anchero. Es conformante, ¿por qué? Porque corrimos la policy desde Anypoint Code Builder. Lo publicamos como versión final, no como de desarrollo, para que se pueda después utilizar. Y mientras se sigue generando la documentación, vamos a seguir con el workshop. Bien, una vez que ya está publicado, acá, fíjate, que la vez hace un rato me tiró error, pero nos pregunta, ¿vos querés implementarlo? Le podemos decir que sí, a ver, y nos pregunta un nombre del proyecto, que eso es lo que está en el workshop precisamente, que nos va a preguntar esto. Nos pregunta dónde queremos hacer el proyecto, le vamos a decir que lo haga en esta carpeta. ¿Qué versión de runtime? Le vamos a poner la última, Java 17, porque cada versión de runtime va a tener distintas opciones de runtime, de JDK. La última versión de runtime funciona solo con Deepwater. Y acá está haciendo sus cosas. Mientras tanto, vemos acá abajo esta documentación, que esto sí es algo nuevo de Exchange, que es muy piola. Fíjense que armó toda la documentación utilizando GenAI, lo cual está bastante canchero. Sí, confiamos en el autor de esto y acá le damos un poquito de tiempo porque sigue haciendo cosas. Y una vez que finalice, esto es un plugin que yo tengo, podemos abrir el proyecto Mule. Y dentro de este proyecto Mule, lo que vamos a implementar nosotros es el Get Reservations. Si ven en el workflow, a diferencia de Anypoint Studio, esto es vertical y no horizontal. ¿Sí? Cada vez que queremos agregar, por así decirlo, una cajita más y hacer un procesador más, pinchamos más entre ellos. Y aquí lo que tenemos que realizar, cual como dice el workshop, es agregar un transform. Y dentro de este transform
que es DataWeave, nos indica que tenemos que agregar esta respuesta. Acá algo interesante, que es lo que justo les comentaba hoy, de que tiene más cosas, están estas dos opciones. Este es el Transform Builder, que ahora vamos a sacar esto. ¿Y qué hace este? Se simula payload de entrada, payload de salida. Este es el script que vamos a utilizar y hasta puedes ver el resultado. En este caso, yo estoy teniendo un problema con mi runtime, mi agente de DataWeave, mi MuleDX Server, que es algo que corre en Code Builder, y no me estaría mostrando el resultado. Pero si esto hubiese andado bien, me hubiese mostrado el JSON de salida. Cosa que está bastante piola. Si esto funciona, a ver, le damos refresh. No. Se supone que además esto tiene algo que va con IA, lo cual yo hasta ahora no lo probé nunca, no lo usé, pero vos le pones el input, el output, las instrucciones y te debería de generar un DataWeave también. Así que para el que preguntaba ventajas o desventajas, y este empieza a tener agregados o beneficios con la utilización de GenAI, que en estudio no lo tenemos seguro. Bueno, la lógica a implementar en Code Builder es súper simple, no hay que hacer mucho más que esto. Y el workshop lo que nos dice es que tenemos que ir a API Manager. Como les dije antes, API Manager, que está acá, es para poder dar vida a las APIs. Nosotros vamos a agregar una nueva API que va a ser con un Mule Gateway. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a estar corriendo la API con el Mule Runtime. Va a ser el Mule 4 y no queremos un proxy, sino que se conecte a una implementación. La API que vamos a estar agregando es la que está en Exchange, que es un OAS, que a su vez ya sabemos que es conformant. En principio no hay que agregar ni downstream ni upstream, todo queda vacío porque no tenemos implementación todavía. Solo estamos generando el API como entidad de API. Una vez que se generó la API, ya tenemos una API. Acuérdense que en el nuevo esquema de facturación de Mule, cada API te la cobran. Y de aquí lo que tenemos que sacar es el Instance ID. ¿Por qué? Porque este Instance ID es el que nos va a ayudar a vincular la implementación que vive en el runtime con la definición de API a la cual después le podemos aplicar policies y todas las ventajas de control y de gobernanza sobre la implementación. En el workflow lo que nos indica, y acá, por ejemplo, es algo que todavía le falta al editor, es que tenemos que venir al XML. ¿Por qué? Porque no solo hay que copiar este numerito, pero eso lo voy a copiar. Ahora vamos a romper el XML en un segundo. Tenemos que agregar un tag que es el de API Gateway. El API Gateway es el componente que vincula una implementación con una API en API Manager. Y tal cual como dice en el workshop, necesita dos datos, el API ID, que es lo que sacamos de API Manager, y a su vez también necesita el nombre del flow principal, que en este caso es este, que es el que tiene la implementación de la API propiamente dicha. Y ahí vuelve toda la normalidad. ¿Por qué? Porque ese flow es el que tiene este componente llamado API Kit Router, que es el que lee la petición y en función de la petición redirige a algunos de estos dos flows, al Get Reservation o al Post. ¿Ahora venimos bien?
Asumo que sí. Bien. Sí, sí, Siguiente obvio. paso, desplegamos. Así como en estudio tenemos el desplegar, acá tenemos el rocket, el cohete. Desplegamos en CloudHub 2. Usamos el primer Share Space, esto no nos cambia. En Sandbox, que es el único ambiente que tenemos para desplegar, se genera un archivo de despliegue y le damos que despliegue. Y este automáticamente pregunta si queremos en el Edge o el TS. Vamos a poner el TS, que me da más confianza. Y acá empiezan a surgir un par de preguntas. En el workshop le dicen darle para adelante. Tiene razón, hay que darle para adelante, pero como es CloudHub 2.0, el artefacto que se genera, el shard file que se genera después de compilar esta API, tiene que ir a Exchange. Cuando uno lo publica, esta. Pero si uno después tiene que hacer otras publicaciones, claro, va a ser algo distinto, siempre tiene que acordarse que la no puede ser la misma y tiene que ir implementándola. Ahí está corriendo el proceso Maven para que despliegue. Publicando en Exchange. Publicando en Runtime. Si venimos a Runtime Manager, en breve lo vamos a ver acá, que va a estar intentando. Mientras tanto, dentro del workshop, indica algo súper importante, que lo que nosotros para vincular la API con no es suficiente. Necesitamos a su vez agregarle el workshop sugiere que utilicemos las credenciales del Business Group, pero hay veces que es mejor generar credenciales específicas para esa conexión y no usar las del Business Group. Lo que hay que hacer yo ahora, lo que hago es me copio estos valores, vuelvo a Runtime Manager, pero ya ver la API intentando desplegar. Tiene como Elena, vamos a ver si algo falló, como decía tu Sam. Y deploy en Sandbox. Ahí está, ahora sí. Ahí está desplegando. Y ahora sí está corriendo. Tengo que correrla, ¿no? Lo que dice el workshop es que tenemos que agregar estas properties. De vuelta, todo este manejo de conexiones, si bien son muy inherentes a MuleSoft, las necesitamos para poder terminar de configurar nuestra API. O sea, todo esto es lo que la gente de MuleSoft siempre hizo, era andar una API. ¿Dónde save? Acá. Bueno, ahora ya que le agregué esas propiedades, la aplicación va a volver a redesplegarse porque esto es CloudHub 2. Que tenemos el anterior y el nuevo. Mientras la API se despliega, vamos a dejar que vaya corriendo. Una cosa podemos ir viendo rápidamente. Y esto hay que dejarlo correr un ratito porque tiene que levantar el worker, toda la... Algo importante, el API status es unregistered. Quiere decir que todavía no hubo comunicación entre la implementación y API Manager. Hasta que eso ocurra, tenemos un ratito. Mientras esperamos eso, lo que sí nos indica el workshop es que copiemos
esta URL, que es una URL pública, y la agreguemos como upstream y downstream consumer endpoint, no me la copio, de esta API. ¿Y por qué hacemos esto? Y lo más probable es que detrás de bambalinas, cuando Salesforce importe desde API Manager, utilice esto para generar los artefactos que requiera Salesforce para poder comunicarse. Bien. Hasta ahora, ¿cómo venimos? Juan, cuando decís ahora el workshop dice o menciona, ¿es porque estás siguiendo algún documento en particular? Exacto, sí, sí, sí. Ahí les paso de vuelta el link. Perdón, me lo perdí. No, no pasa nada. Listo. Está Está en ahí el chat. está en el chat, sí, es el último link. Bien. Entonces, detalle importante para darnos cuenta de que acá estuvo todo bien lo que hicimos, además de que esté verde, es que hay un log message que te dice, me pude comunicar con API Manager y está todo bien. Ese es... Ramel endpoint. ¿Dónde estás? Starting Gateway, standalone. Bueno. Bueno, ya va a aparecer. Ya me voy a acordar bien cómo era el mensaje, pero hay un mensaje que te dice que me pude conectar. De todas maneras, no hay que estar buscando ese mensaje, sino que desde aquí nos vamos a dar cuenta de que se registró porque dice que está activo. Denme un segundito. Que perdí. ¿Dónde estaba? Uy. Denme un segundito. Bien, ahí volví. Nos estamos accediendo un poquito, no sé si todos pueden, pero no nos falta mucho. Bien. Ya tenemos la API activa. Y ahora lo que vamos a hacer, que es parte también lo que nos indica el workshop, es hacer que esta API que hicimos, que publicamos, aparezca en Salesforce y la podamos utilizar. Y ya ahora todo lo que vamos a hacer va a ser orientado a Agentforce. Con lo cual, lo que se hizo en estudio ya se puede cerrar, no lo vamos a mirar, no lo necesitamos. Dentro de Agentforce, ahora lo que tenemos que buscar es el API Catalog. Súper importante. Nosotros, cuando estamos dentro de la org de Salesforce, tenemos este botón que es el Setup y esto nos trae acá. Y algo también que a la fuerza termina aprendiendo es que uno hace una búsqueda acá y tiene que hacer la búsqueda, hacer clic, esperar. La dinámica de Salesforce o reiniciar a veces la página porque no responde, es como mucho más lenta a lo que uno está acostumbrado con Anypoint Platform. Bien. No hay nada para mostrar acá y en MuleSoft nos dice que tampoco no hay nada. Entonces, lo que le podemos decir es que empiece la sincronización.
Acá hay que esperar un poco porque, como le dije antes, esto tarda un poquito hasta que refrescamos todo. Y va a llegar un momento donde aparece la API. Pero hay que tener paciencia. El API está activo, está todo activo. Vamos a buscar el Endpoint Platform de vuelta. Habilitado. Este que está acá es para cuando se utiliza RPA, que no es lo que vamos a utilizar nosotros. Bueno, vamos a ver qué. Estamos indicando que se pueden utilizar, o sea, está habilitado. Las APIs están disponibles para Salesforce, con lo cual eso está todo bien. Y a su vez tenemos habilitado lo de Einstein, que no al final no lo usamos, así que no importa. Cloud Reservation. Voilà, apareció. Nos metemos en el Cloud Reservations y ahora lo que acá vemos son todas las operaciones que nosotros implementamos en MuleSoft. ¿Qué es lo que hay que hacer acá? ¿Por qué hay que hacer todo esto? Y porque Salesforce ya tenía un montón de componentes para poder invocar a APIs y hacer ese tipo de cosas. Todo esto que estamos haciendo es la forma más, entre comillas, simple que se está habilitando desde el lado de Salesforce para que la gente que viene en Mule pueda tener una curva de aprendizaje mucho más tranqui y pueda importar las APIs de la plataforma de MuleSoft dentro de Salesforce lo más, entre comillas, fácil posible. Pero lo que tenemos que hacer es activar las actions. Hay que agregarle una descripción y parte de lo que dice el workshop es que le quitemos los caracteres especiales. Decimos cuál es la destinación, que es esto, que si se fijan, o casualidad es el endpoint que nosotros le pusimos en API Manager como Consumer Endpoint. Entonces, es por eso que cierta información que a veces cuando usamos o definimos las APIs del lado de MuleSoft no las completamos porque son opcionales y no nos aportan mucho, en este caso sí hay que completarlas porque capaz la usa. O sea, nosotros acá como que estamos medio una caja negra también. Creamos la conexión. Esto genera los client credentials, hace un par de cosas por detrás de Salesforce. Y ahora lo que tenemos que habilitar es que es dentro del permission set correspondiente que se pueda utilizar esa API. Por eso saltamos al User Assignment, Manage Assignments, eso es quien le permitimos utilizarlo. Agregamos. Esto de los permission sets, imagínense que es la configuración core de Salesforce donde uno le permite o no a los distintos usuarios hacer cosas. Vamos a habilitar que nuestro usuario pueda utilizar todos estos componentes que acabamos de agregar para que pueda llamar a la API. Una vez que el permission set ya está configurado, lo podemos cerrar. Y no se ve, pero ahí abajo, a ver si puedo mandar tenemos un botón Next, donde nos muestra las operaciones y lo cerramos, lo queremos para activar.
Una vez que las operaciones ya están activas, significa que ya se pueden disponibilizar para el Agent Builder de Agentforce. Hasta ahora, todo lo que hicimos fue armar una API, exponerla en Exchange, darle la implementación, publicarla en API Manager para que conectar el runtime, la implementación con la definición de la API, la importamos en Salesforce, le configuramos el usuario nuestro para que lo pueda utilizar desde Salesforce con el API Catalog. Si ahora volvemos al API Catalog, vamos a ver que... Ahí te Dentro de interrumpo un segundo, Sí, Juan dale. Cruz, una pregunta. Viste que vos tenías dos métodos, hay uno que era para, no sé, buscar reservación, o no vi exacto para qué era cada uno, pero eso yo los puedo llamar después desde la gente independientemente el orden o Exacto. vos Es por que ahí detrás. ya, Ok, vos le decís a la gente, yo tengo el get y el post, tengo los dos. Usalo acorde a lo que necesites. ponete Y ahora vas a ver cómo. un caso de uso que estoy trabajando en el cual, no sé, es con una integración con Jira en la cual tengo primero un post para autenticarme y después el usuario puede, no sé, crear un ticket o consultar información de un ticket, pero yo no tendría que crear en el flujo de Mule el camino exacto al cual seguir. Yo disponibilizo en Mule, como vos hiciste, las diferentes APIs que llamen esos endpoints y yo después acá desde el builder lo llamo como una acción, lo tendría asociado o como un tópico Podés distinto. hacer eso, el único tema que tenés ahí es que esto no es determinístico, entonces puede que la mayoría de las veces lo haga bien y puede que a alguno le pifie. Sí. Bueno, pero Capaz ahí te de conviene último implementar el claro, Mm. parte capaz lo que tenés que hacer es, del lado de Mule, todo lo que vos necesitas que sea bajo cierto orden, implementarlo con una API que después se la disponibilizás. Claro, y yo de acá la consumo desde como si fuese un action o Exacto. un asset ahí. Ahora, Ok, acá lo que hice yo fue entrar a la gente que estaba creado por defecto y me vine al Agentforce Builders. Este es el que le da, por así decirlo, la inteligencia a la gente. Lo que hago ahora es agregar un asset. Ese asset es el que creamos con el Reservation Management. El asset este es el... No, perdón, Hotel Room Reservation. Este es el que nosotros disponibilizamos desde la API. Cuando fuimos al topic, al API Catalog, lo que hicimos fue agregar esta API con toda su definición y con todo lo que... y eso es lo loco. Desde Anypoint Code Builder armamos un RAML que tenía la metadata necesaria para generar el topic y él automáticamente al importar una API que tenía esa metadata ya la agrega como un asset dentro del contexto de Agentforce. Si no, tendremos que haber creado un asset, tenemos que haber hecho muchos más pasos. Y esto como que ya quedó listo para consumir. Y acá esta descripción es la descripción que nosotros le habíamos puesto en el RAML a esa API. Nosotros agregamos este asset, el asset, que es el topic, tiene Hotel Room Reservation y acá tiene todo. Acá está la descripción, que es lo que te permite hacer, cuál es el scope para eso, y las instrucciones, que las instrucciones son las mismas que habíamos puesto en el topic. O sea, en Endpoint Code Builder, cuando armamos la interfaz, LOAS, se puso todo esto. Todo esto viene desde ahí, viene desde LOAS. Y dentro de estas instrucciones, el objetivo de ellas son darle esos guardrails, esos límites que queremos a la gente. Entonces, el agente va a, además de interpretar lo que un usuario pone, va a limitarse a seguir estas instrucciones. Entonces, capaz, como decís, si vos tenés que seguir ciertos pasos,
dentro de las instrucciones, capaz si les especificás bien claramente todas las instrucciones, le disponibilizás el topic con todos los endpoints y después acá el agente hace lo que tiene que hacer. Una vez que agregamos el topic, podemos ver las dos acciones que tenemos en el topic, el retrieve y el create, se pueden quitar del topic o no. Y este agente, que era un agente que ya viene out of the box, tiene cosas generales del CRM, donde tiene un montón de instrucciones y puede obtener y consultar datos de distintos lugares de Salesforce. Estos son acciones core de Salesforce. Nosotros lo que hicimos fue extender este agente con acciones expuestas en una API de MuleSoft. Y una vez que activamos el agente, ya no nos queda mucho, lo podemos probar. Juan, todos estos endpoints tienen que estar definidos en el YAML, ¿no? Los endpoints sí. Perfecto. O sea, ese reservation y create, por ejemplo, esas dos opciones que tenía el agente para utilizar, son los recursos que se definen en el YAML. Exactamente. Mira, vamos a ver la API. Es esta operación Perfecto. y es esta operación, que es lo que se definió en la interfaz. Entonces, es como que es súper crítico una correcta definición de una interfaz para que después sea más fácil consumirla de este lado. Y a ver si funciona. Y además de la definición de la API, después hay que hacer, digamos, el desarrollo del flujo que corresponde a esa operación, ¿no? Exacto. Si ven Bien. acá, fíjate, la implementación que nosotros pusimos está en Runtime Manager. Pusimos un logger a esto, get reservations, get, ¿de dónde viene? Y viene de qué. Este es el debugger, por así decirlo, de la gente. Esto fue lo que entró. Fue el prompt que le terminó mandando. Fíjense todo lo que le mandó, lo que le decoró al LLM. Seleccionó este topic. Tiene 2 instrucciones y tiene 5 instrucciones y 2 actions. Pensó de vuelta, bueno, tengo todo esto, bla, 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 bla. Se dio cuenta de que tiene que ejecutar un action con esto. El action que le devolvió 200 más todos estos datos. Y ahí volvió a procesar todo eso y generó la respuesta al usuario, que la respuesta al usuario es esto. Y esto fue lo que nosotros habíamos puesto como respuesta en la API. Y acá está la llamada que hizo el agente, propiamente dicho. Y lo muy loco en todo esto es que no tuvimos que realizar ningún tipo de configuración de usuarios, ni de endpoint, ni de nada. Fue todo automático. Lo que sí me da la sensación, que es algo que el workshop no cubre, este endpoint no tiene policies. ¿Alguien sabe qué significa que no tenga policies? Que no tiene seguridad en principio. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? No tiene seguridad si yo vengo, hago así, copy. Y acá están los datos que me está mostrando la gente. 283, 024, que es lo mismo que vemos acá. Cast 001. Al workshop le falta eso. Agregarle credenciales. Porque esto no es production ready. Uno no puede implementar un endpoint, un API, y no poner una policy de seguridad mínimamente. Y bueno, yo creo que ahí cubrimos todo lo que el objetivo de
de la meetup. ¿Preguntas, dudas, observaciones? No, excelente. La verdad se entendió perfecto. Gracias, Juan. Bueno, disculpen que me excedí un rato más del tiempo pactado, pero bueno, yo creo que valía la pena, aunque sea tratar de cubrir todo lo más posible y darle un cierre entero, ¿no? A todo el tema. Sí, estuvo buenísimo. Vimos Muy un bien. punto a punto. Muchísimas gracias. ¿Te Bueno. hago una consultita? Dale, sí. Por ejemplo, yo ahora estoy tratando de hacer algo. Bueno, tengo una aplicación de MuleSoft que por el momento tiene un único flujo, o sea, un único endpoint, en el estudio. Si yo quisiera que la pueda consumir el agente, debería, digamos, traspolarlo al Code Builder, o sea, hacerle un RAML con un endpoint para que entre en este flujo y así poder habilitarlo al API Catalog. API Catalog, viste que tiene, ¿dónde estamos? A ver acá. Yo hasta ahora las API que utilicé siempre han sido las que importo así con Mule. Pero vos podés agregar APIs que están fuera de ese contexto. A ver si le encontramos la vuelta rápido. En API Catalog, claramente, si no seguiste todos los pasos que seguimos hoy con Mule, no los vas a poder importar fácilmente. Lo que yo he visto es que agregan APIs y también en Salesforce le ponen API a cosas raras, entonces hay que tener cuidado, pero lo que yo sí vi es que terminan haciendo clases Apex. Las clases Apex son código Java que termina agregándose dentro del core de Mule, de Salesforce en tu instancia, que podés ejecutar, y que terminan llamando desde ahí a una API externa. Esa es una manera. Y después recuerdo haber probado ¿cómo era? No me acuerdo el nombre, no se me viene a la mente. Pero hay otra forma también de agregar una llamada a una API donde vos tenés que registrar el usuario que vas a utilizar, qué tipo de autenticación y de ahí agregar el endpoint. Y después tenés que ver cómo la disponibilizás en el agente. Si vos me preguntas a mí cuál es el camino más corto, y claramente por ahora este. Sí. ¿Pero por qué? Porque yo vengo del palo de Mule. Sí. Y está todo bien con Salesforce, pero bueno, no soy un desarrollador Salesforce. Visto mucho de eso y no sé si me sentaré a ser desarrollador de Salesforce alguna vez, pero bueno, eso es tema aparte. Bueno, perfecto, gracias. Bueno, muy bueno todo, gracias. Bueno, me alegro. Y si quieren, habiliten las cámaras y sacamos aunque sea una foto para publicarla ahí. Bueno, los que estamos... No tengo puesto el permiso. ¡No! Esta madre. Bueno. 2, 3, whisky. Bueno, muchísimas gracias. Y bueno. Vale, gracias. Gracias, Juan. Muy bueno todo. Chao, chao. Saludos. Hasta luego.